Estamos en un lugar que se llama Flecky. Y este lugar existe desde 1499. Y vamos a probar la hora de la verdad. He visto en Praga carteles que dicen no cambian a gente que está en la calle ofreciendo cambiar porque son estafas. Comencemos nuestro recorrido en el famoso barrio de la Ciudad Vieja, donde se encuentran la mayor parte de los monumentos turísticos que querrán ver. Cuando estén acá, no se olviden de probar el postre chimney cake. Bueno chicos, esto me costó creo que 160 coronas checas, no me acuerdo cuánto estaba el cambio. Voy a poner en pantalla, gracias a la magia del cine vamos a saberlo. Y voy a tomarlo acá porque si no, no voy a poder grabar a la vez, o sea, demasiado caro. Heladito. Helado muy McDonald's, ¿no? A ver esto. Bueno, es complejo, ¿no? Llegar a la parte que necesito. Voy a grabar cuando estemos en la parte que necesito, que es esto. A ver si probamos. Esto es una helada de McDonald's todavía. Ay, chicos, estaba caminando. Y claro, me copé con el heladito y me lo empecé a comer. No me acordé de filmar las primeras impresiones. De hecho, estaba todo manchado. Tuve que lavarme la cara. Bueno, a ver, miren. La partecita mordida por mí, la prueba del delito, y ahora vamos a probarlo juntos y mancharnos juntos. A ver, ¿qué sabe esto? O sea, no tiene mucho sabor realmente. Sí tiene sabor, pero no es mega dulce. Yo estoy acostumbrada a cosas mega dulces y esto es bastante saludable, diría yo. Está bien, no me mató. Me parece que está bien. Cuando vayamos a Budapest, que espero que sea pronto, probaremos la versión original, la típica. A ver si me convence más. Esta te puede quitar las ganas de comer algo dulce. No te diría, ay, no podés morirte sin probar esto. Pero bueno, está bien, voy a comerla porque se me está deshaciendo. Pero seguimos charlando. Andamos paseando por acá por la calle Rytyrska. Y quiero mostrarles, porque me acabo de encontrar con un lugar que la guía nos recomendó para los que quieran fiesta. Los que quieran salir con gente latina, que habla español, o al menos escuchar reggaetón, esa clase de música, bueno, se vienen para acá. Se vienen a Tequila Fiesta Latina Prague. Miren, de 4-7, 2 por 1. En Tequila Sunrise, Caipirinha, Aperol Spritz, Negroni y demás. Dios santo, chicos, miren dónde nos encontramos. Miren este restaurante, bar. Estamos en un lugar que se llama Flecky. Y este lugar existe desde 1499. Desde entonces que este lugar existe. Dios santo, no lo puedo creer. Miren, llego y ya me dan cerveza. Y me dan esto que no sé ni lo que es. Pero bueno, estamos acá y hay que probarlo. No estamos en el baile y hay que bailar. Veremos. Probemos esto que no sé qué es. Sepan que si vienen les van a dar esto. ¡Hostia! ¡Qué rico, chicos! A ver, sabe alcohol, pero es súper tolerable, no es muy fuerte. Y está súper dulce. Me encanta, no sé qué es, pero está muy bueno. Y luego la cerveza. A ver, me parece mucho más rica que las que he probado. No me encanta, no digo, ay, quiero pedirme una cerveza, pero bueno, es que a mí no me gusta la cerveza, aclaremos eso. Pero sí que me parece mucho mejor que otras que he probado, así que supongo que al que le gusta la cerveza, esta la va a disfrutar mucho. Llegó la cena y miren lo que es esto. Voy a poner en pantalla el nombre porque no me acuerdo, sinceramente. Tenemos esta carne que tendría una salsa dulce, tengo entendido. Y tiene acá crema, chicos, crema chantilly, la que uno usa para hacer los postres.
Y luego acá esto, que yo no entendía bien qué era, y le pregunté a la guía, me dice que esto se hace con pan. Porque estos platos antiguamente se usaban para las poblaciones más pobres y claro, para poder llenarse no tenían tanta carne y le tiraban pan. Así que hoy en día se sigue haciendo, a veces son de pan, a veces son de papa. Vamos a probarlo juntos a ver qué nos parece. Este plato es agridulce, así que le tengo fe. Al momento la verdad tenía muchas ganas de probar esto, de que lo vi en vlogs de colegas. ¡Ay! Me muero que viene, miren, viene con la mermelada. Uf, viene con mermelada esto, me encanta. Sí, bien agridulce. A ver, voy a cortar la carne. La salsa esta es agridulce, medio dulce, me encanta. Vamos a ponerle la crema. Vamos a ponerle la mermelada, chicos, mermelada, o sea, sí. A ver si se capta. Dios, qué mezcla más rara. Pero está buenísimo, ¿eh? Y acá hay un limón, que no me atrevo a tirarle. A ver esto que viene al lado, el acompañamiento. Es como un pan, pero no tiene tanta gracia porque no está crujiente, está como blandito. Pero la carne está buenísima. Me habían dicho que Praga era barato, pero esto es demasiado barato. El plato nos costó 289 coronas checas. Voy a poner en pantalla con todo esto, tengo entendido que es 12 euros más o menos. Después, la Coca-Cola 69 coronas checas, que viene siendo 2 euros y pico. Y el chupito ese que nos dieron y las cervezas 79 coronas checas cada uno, que viene siendo 3 euros con 20 más o menos. O sea, todo lo que comimos por 21 euros. Muy bien de precio. Dios, vengo caminando acá por el centro de Praga a la noche y este lugar es, o sea, una cosa de otro universo. Gente me había dicho que este lugar parecía un cuento de hadas y es que es así, o sea, te pone la piel de gallina ver las estatuas que hay acá, por favor. Nunca vi una cosa tan hermosa, tantas cosas hermosas en el mismo lugar. Es como es un cuento, o sea, nunca vi una cosa así. No puedo creer que esto exista, realmente estoy muy sorprendida. Voy a ponerles imágenes porque es una locura y créanme que en persona es mucho más lindo. Wow. Cuando vengan a Praga, háganse el favor de sus vidas y no solo pasen de día, sino también de noche. Ya van a ser casi las 12 de la noche y los traje acá para que veamos juntos cómo suena el reloj. Suena cada vez que la hora es en punto, obviamente. Y bueno, esto suele estar súper concurrido de día, pero ahora, por lo que veo, hay bastante poca gente. Miren, tenemos ahí algunos cristianos. Pero por lo demás, esto está muy vacío, muy despejado. Sepan que ahora cuando va a sonar el reloj, vamos a ver qué pasa lo siguiente. Van a salir los 12 apóstoles asomándose. Vamos a ver también a una estatuita que es la muerte, otra que representa a la codicia, que tiene monedas, otra que representa a la lujuria o a entregarse a los deseos, y una más que representa a la vanidad, que se mira en el espejo. Así que vamos a ver que cuando suena, todos van a decir que no, y la muerte va a decir que sí, y la muerte va a triunfar en relación a los otros. Buenos días, chicos, estamos ahora a punto de ingresar al Castillo de Praga, al famosísimo, al que tienen que venir a visitar sí o sí cuando estén en esta ciudad. Con todos ustedes, el Castillo de Praga.
Te van a decir, ¿cómo cargo el castillo de Praga esto? ¿Dónde está la fosa? ¿Dónde está el puente levadizo que sube y que baja? Las torres en pico que uno ve en las películas de Disney. ¿Dónde está todo eso? Bueno, resulta que el llamado Castillo de Praga en realidad no es un castillo como uno se imagina, sino un complejo palaciego que es gigante, 70.000 metros cuadrados. Pero acá no solamente está este edificio, sino que hay varios edificios, entre ellos una catedral muy bonita que vamos a visitar también. Andamos acá paseando por el castillo de Praga, parada obligatoria cuando vengan a esta ciudad preciosa. ¿Y por qué no tiene la típica imagen que uno se representa cuando piensa en un castillo? ¿Por qué no tiene esa fosa? ¿Por qué no tiene ese puente levadizo que sube y baja? Resulta que cuando este castillo se creó, o mejor dicho, cuando este complejo palaciego se creó, ya existía la pólvora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo inventaron, que esto lo inventó el primer rey de acá, de lo que vendría a ser la República Checa después, él dijo, ¿cuál es el sentido de acá pasarnos meses / años haciendo una muralla para evitar que venga el enemigo, porque para eso es que se crean los castillos, si ahora se inventó la pólvora, nos dan un cañonazo y en 2 minutos entran? Entonces el señor pensó muy bien. Así que dijo, vamos a ahorrarnos, a hacernos la muralla, la gente de acá se decepcionará un poco, pero no vamos a ver cosas que no tengan sentido. Así que les recomiendo mucho que vengan acá, sinceramente no pueden venir a Praga sin conocer esta zona. Aparte, esta zona en general es muy bonita. Estamos acá en Malá que es un barrio súper tranquilo, súper bonito. Si quieren tranquilidad, les puedo recomendar este barrio. Si quieren ya un poco más de movimiento, un poco más de tiendas, de restaurantes, de oferta gastronómica, quizás les conviene más hospedarse del otro lado del río, que es donde lo estoy haciendo yo, que es donde está la vieja ciudad y la nueva ciudad, que es como se las conoce. Quiero mostrarles algo muy particular que van a encontrarse cuando caminen por las calles de Praga, y es la doble numeración. Miren, acá por ejemplo tenemos un edificio y tenemos 2 números, el 39 en rojo y el 6 en azul. Uno por lógica se preguntará y dice, ¿esto qué es? ¿Por qué tiene 2 números? ¿Cuál es el número de la casa? ¿Cómo encuentran la casa? Porque esto pasa en toda Praga. Y lo interesante de esto es que antiguamente la gente, como sabrán, no sabía leer, o al menos no todo el mundo sabía leer. Entonces, para identificar las casas se ponían símbolos. Por ejemplo, el pescador ponía un pez de color dorado, otro pescador ponía un pez de color rojo, y así según la profesión o según lo que uno quisiera transmitir ponía distintos símbolos. Y acá vino un problema. Había un personaje en esta época que se vería seriamente complicado por esta situación, que era el contador. El contador llevaba el registro de la gente que le debía plata o que debía plata a otra persona. Y entonces decía, bueno, no sé, fulanito tal vive en la casa de los 2 pescados y debe tanto dinero. Y él decía, ¿dónde está la casa de los 2 pescados? Entonces, a la primera emperatriz austríaca se le ocurrió la sabia idea de decir, no, vamos a empezar a poner números en las casas, así el contador sabe a quién tiene que ir a cobrarle. Pero en vez de poner, como uno diría, bueno, según en cada calle le ponemos 1, 2, 3, 4, ella dijo, no, vamos a poner número en función de cuándo se creó cada casa. Entonces pasaba la situación de que quizás en este barrio había la casa número 1, en otro barrio estaba la casa número 2, y así sucesivamente porque era un orden cronológico. Esto, chicos, si bien les solucionó la vida al contador, le amargó la vida al cartero, porque el cartero decía, escucha una cosa, estoy acá dejando la carta número 1 acá y luego tengo que hacer 2 kilómetros para ir a la casa número 3, si es que yo sé dónde está la número 3. Entonces, para solucionarle la vida al cartero, idearon lo que hoy en día utilizamos, que es, bueno, pongámonos de acuerdo en esta calle, las casas son 1, 2, 3, 4, y se terminó la historia. Así que por eso, cuando ustedes vengan acá, van a encontrarse con
esta situación tan curiosa. Dato importante, cuando vengan hasta acá a conocer el complejo palaciego, sepan que para entrar acá es completamente gratuito. Uno va paseando por esto que más que, como les digo, un castillo es como una ciudadela. Ahora bien, si ustedes quieren entrar a ciertos edificios, como puede ser la catedral, que es muy bonita, ahí van a tener que pagar un buen dinero. La entrada, voy a poner en pantalla cuánto me costó en coronas checas, pero fue como 20 euros más o menos. Sinceramente, yo lo pagué porque quería conocer la catedral, no porque quisiera ver el castillo en su interior, porque lo que nos han dicho los guías es que no hay mucho para ver. Y la catedral me pareció preciosa, pero no sé si yo pagaría 20 euros para ver esa catedral. Nada, ustedes si quieren sacarle el jugo, ver todos los edificios que están disponibles, cuando uno quiere la entrada, háganlo, o si son muy religiosos, háganlo, quítense las ganas, pero al que no es tanto, quizás quiera prescindir, quiera ahorrarse esos 20 euros que nunca vienen de más. Ahora bien, lo que sí es gratis cuando vengan acá es disfrutar la increíble vista que tengan. Miren, estamos atrás, o mejor dicho, en la salida del complejo palaciego, y miren lo que son estas vistas. Este lugar, ni más ni menos, que mide 70.000 metros cuadrados. Para que ustedes se hagan una idea de lo grande que es, cuando tienen que hacer un evento, una reunión importante, tienen que calentar esto durante 2 días. O sea, 2 días antes del evento se encienden las calefacciones. Otro dato curioso es que antiguamente, por supuesto, no existía la televisión, el fútbol y demás. Entonces la manera en que tenía la realeza de divertirse era haciendo torneos justas. Este deporte que va un caballero, va otro, con una lanza, se enfrentan y a ver quién derriba a quién. Claro, a la realeza le gustaba mucho el deporte verlo, pero no quería morirse de frío 20 grados bajo cero. Entonces, dijeron, no, aquí ningún problema, lo vamos a jugar adentro del edificio. Así que imagínense el tamaño de estos edificios para que dentro cupiesen caballeros montados a caballo haciendo este deporte, a ver quién tira a quién. Muy, muy grande, muy impresionante. Cuando vengan acá van a ver un montón de torres. De hecho, esta ciudad es conocida como la ciudad de las 100 torres, cosa que me han dicho que molesta a la gente de Praga, porque Praga tiene más de 1000 torres. Una completa locura, una cosa fuera de este mundo. Cuando terminen de ver el castillo, no se olviden de cruzar el famoso Puente Carlos, que está lleno de esculturas, una más hermosa que la otra. Sin duda, mi lugar favorito de la ciudad de Praga. Yo estando acá en el aeropuerto les quiero dar un consejo. Si ustedes son un grupo familiar, son muchos, va perfecto, tómense en un Uber, tómense un taxi si así lo desean. Pero si son 1 o 2, quizás lo que más les convenga, cuestión económica, es directamente tomarse el bus que viene al aeropuerto y los lleva directamente al centro histórico. Los deja en la estación de trenes. Yo tomé ese bus que se llama Express Airport, si no recuerdo mal, lo voy a dejar en pantalla. Y me costó lo que vendría siendo unos 4 euros aproximadamente. Tarda unos 40 minutos, me pareció espectacular, y lo mismo para volverme. Así que aprovechen esa opción. También pueden ir, si quieren, en un autobús de línea. Sale, creo que unos 2 euros. Por ahí a lo mejor tienen que hacer combinaciones. Si quieren hacerlo fácil, como hice yo, se toman el Express Airport y los dejan en donde solamente se vayan a alojar, que es en el centro histórico. No quiero terminar el video sin hacer una alusión a tema moneda, cambio de moneda. Acá estamos en un país que forma parte de la Unión Europea, estamos en República Checa, pero la moneda no es el euro, es la corona checa. Ahora bien, yo había leído en internet que era medio un problema el tema del cambio, que había lugares que te cobraban mucha cotización, mucha comisión, mejor dicho, o que otros lugares eran fraudulentos. Hay carteles, eso es cierto, he visto en Praga carteles que dicen no cambian a gente que está en la calle ofreciendo cambiar porque son estafas.
Yo particularmente no tuve que cambiar ni una sola corona checa, yo me manejé todo el tiempo con tarjeta y lo más bien. Así que si ustedes vienen por poco tiempo, les diría, no se frustren, no se hagan problemas, no corran riesgos, vengan y usen la tarjeta. Espero que les haya encantado la ciudad tanto como a mí. Les haya gustado mucho este video. Si es así, me ayudan muchísimo dándole like y comentando. Y también no se olviden de suscribirse para seguir volando con Katsu. ¡Chao!